Buenos días o buenas tardes, una vez más, bienvenidos a opositasanidad.com. Vamos a continuar con el tema 4 para la OPE del SESCAM de auxiliar de enfermería o TCAE. El tema 4 ya sabéis que está dividido en dos partes. Una parte es la que vamos a ver ahora, que es el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que entra entero, y otra parte se ha dividido en dos partes porque es largo. Entonces, otra parte que tiene la prevención de riesgos laborales, la protección jurídica del menor. Vamos a tratar de hacer este tema lo más liviano posible. El Estatuto Marco, bueno, tiene muchas materias, mucha norma, pero vamos a tratar de hacerlo liviano, ir a lo importante, a lo más preguntable y ver la forma de poder estudiar esto, sin darle demasiadas vueltas y sin perder mucho el tiempo, ir a la chicha. Vamos a ver primero, como todas las leyes y como todas las normas, vamos a ver primero en qué se divide. Títulos, capítulos, etc. Lo primero, el Estatuto Marco es la Ley 55/2003. Importantes los números de las leyes, siempre. ¿Vale? 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Tiene 14 capítulos. El capítulo 1, normas generales. Capítulo 2, clasificación del personal estatutario. Capítulo 3, planificación y ordenación del personal. Capítulo 4, derechos y deberes. Capítulo 5, adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Capítulo 6, la provisión de plazas, selección y promoción interna. El capítulo 7, la movilidad del personal. Capítulo 8, la carrera profesional. Capítulo 9, las retribuciones. Capítulo 10, jornada de trabajo, permisos y licencias. Capítulo 11, las situaciones del personal estatutario. Capítulo 12, régimen disciplinario. Capítulo 13, incompatibilidades. Capítulo 14, representación, participación y negociación colectiva. Y luego hay unas disposiciones adicionales. En el capítulo primero tenemos el objeto de esta ley. Sabéis que son importantes, siempre es importante el objeto de esta ley. Establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud a través del Estatuto Marco de dicho personal. Es decir, objeto del Estatuto Marco, establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial. Daros cuenta que el personal estatutario son empleados públicos y no son funcionarios como tal. Es una relación funcionarial especial de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud. Es decir, todo el personal de todos los servicios de salud son personal estatutario. Estatutario porque se regula a través del Estatuto Marco. Por eso es personal estatutario. Principios y criterios de ordenación: igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario, es decir, todas las convocatorias, todas las ofertas de empleo público, todas las oportunidades que se dan a las personas para trabajar en el servicio de salud, se debe regir por las condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades privadas como garantía de dicha preferencia. Coordinación, cooperación y mutua información entre las administraciones sanitarias públicas y participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo a través de la negociación en las mesas correspondientes. Es decir, para negociar las condiciones de trabajo se da participación a las organizaciones sindicales en las mesas correspondientes. La clasificación del personal estatutario atendiendo a la función desarrollada se divide en dos: en personal estatutario sanitario y personal estatutario de gestión y servicios, atendiendo a la función desarrollada. Nos pueden poner una pregunta sobre, por ejemplo, la clasificación del personal estatutario atendiendo a el nivel de título exigido para el ingreso. Eso es otra cosa. Si nos preguntan por
atendiendo a la función desarrollada es personal estatutario sanitario y personal estatutario de gestión y servicios. Según el nivel del título exigido o atendiendo al nivel del título exigido, dentro del personal estatutario sanitario tenemos el personal de formación universitaria y el personal de formación profesional. El de formación universitaria, esto aún no se ha cambiado con los graduados, todavía sigue siendo licenciados con título de especialista en ciencias de la salud y licenciados sanitarios, estos son los médicos especialistas. Los diplomados con título de especialista en ciencias de la salud, por ejemplo, un enfermero, una enfermera matrona, que es especialista, y los diplomados sanitarios, que son enfermeros rasos, digamos, ¿no? Para que los diferenciemos. Y el personal de formación profesional se divide en técnicos superiores y técnicos. Ya está, ni grados medios ni nada, técnicos superiores y técnicos. Y también atendiendo al nivel del título exigido, pero dentro del personal estatutario de gestión y servicios tenemos personal de formación universitaria, licenciados universitarios o personal con título equivalente y diplomados universitarios. Y el personal de formación profesional serían técnicos superiores o personal con título equivalente y técnicos, ya está, o personal con título equivalente, pero nada más, técnicos superiores o técnicos, igual que el personal sanitario. Y luego hay otra categoría más inferior que es otro personal al que le piden la titulación de eso o equivalente. El capítulo 2 seguimos clasificación del personal estatutario y ahora según el tipo de su nombramiento. Vamos a ver. El personal estatutario fijo y personal estatutario temporal. El fijo es el que ha superado el correspondiente proceso selectivo y se le nombra con carácter permanente. El personal fijo, ya sabemos lo que es a lo que vamos nosotros, a aprobar un examen para optar a un nombramiento de esta categoría. Y luego está el personal estatutario temporal. Esto se da cuando es por razones de necesidad, por ejemplo, cuando hay gripes, se hacen nombramientos por necesidad, se dan contratos temporales, por urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario. Es algo que no se mantiene en el tiempo. Y luego está el nombramiento de interinidad, de carácter eventual o de sustitución. Es decir, de carácter eventual cuando hacen contratos para cubrir vacaciones en verano, o de sustitución cuando alguien se da de baja y tienen que cubrirlo, sustituirle otra persona. Lo vemos aquí más detallado. Se da un contrato por interinidad, que es el que ocupa una plaza vacante, es decir, la persona, la plaza, digamos, no tiene dueño en sí, es una plaza creada, pero no se ha nombrado a nadie con carácter fijo para esa plaza, es decir, el interino se ocupa con... Tenemos el contrato de interinidad y el eventual. El de interinidad es cuando una persona se le contrata para ocupar una plaza creada, que tiene que ser plaza fija, pero todavía no lo es, y mientras que se da esa plaza fija o se nombra a alguien con carácter fijo, está ocupado por una persona que se llama interino. ¿Cuándo termina un contrato un interino? Cuando se ocupa con personal fijo nombrado, porque ha aprobado una oposición, o se amortiza la plaza. Que se amortiza la plaza quiere decir que se elimina esa plaza. Y el eventual es cuando se trata de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, es decir, hay una epidemia ahora como una pandemia como el COVID, cuando hay gripes, que siempre se abren plantas en los hospitales y tal, que es algo temporal, coyuntural, no estás ocupando un sitio de nadie, ninguna plaza de nadie, no estás sustituyendo a nadie, simplemente hace falta más personal. Cuando es necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios,
y para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria. Es decir, si una persona se pide una reducción de jornada, la media jornada, pues la otra media la ocupan con un contrato eventual. No estás sustituyendo a la persona que se ha pedido la reducción. Tú estás en tu sitio de forma eventual hasta que la otra persona decida volver a trabajar el 100% de su jornada. Y luego estaría también el contrato de sustitución, que es cuando alguien, por ejemplo, se da de baja y tú estás trabajando en el lugar de otra persona hasta que esa persona vuelva. Esa es una sustitución. En el capítulo 3 tenemos la planificación y ordenación del personal. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que lo vimos en el tema 3 también, como principal instrumento de configuración y cohesión del Sistema Nacional de Salud, emitirá recomendaciones sobre los criterios para la coordinación de la política de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Y tenemos el Foro Marco para el Diálogo Social. ¿Cuál es el objetivo del Foro Marco para el Diálogo Social? Constituir el ámbito de diálogo e información de carácter laboral, así como promover el desarrollo armónico de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Estarán representadas las organizaciones sindicales más representativas del sector sanitario. Depende de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. ¿De quién depende el Foro Marco para el Diálogo Social? De la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Esto así, dicho así, dices, pues vale, pero dentro de una semana nos ponen una pregunta sobre esto y quizás no nos acordemos. Estas cositas son las que hay que apuntarse en un folio aparte, a modo resumen, frases importantes sobre las que nos pueden preguntar, como recomendación para unos días antes del examen darnos un repaso a todo eso. Se establecen diferentes categorías con el criterio de las funciones, competencias y actitudes profesionales. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o como se llame el ministerio correspondiente de Sanidad, porque como lo cambian de vez en cuando de nombre, la aprobación de un catálogo homogéneo donde se establecerán las equivalencias de las categorías profesionales de los servicios de salud. Y el instrumento básico para la planificación de los recursos humanos son los registros de personal. ¿Cuál es el instrumento básico para la planificación de los recursos humanos? Los registros de personal. Capítulo 4. Derechos y deberes. Tenemos derechos individuales, derechos colectivos y deberes. Vamos a ver los derechos individuales. La estabilidad en el empleo, la percepción puntual de retribuciones e indemnizaciones, la formación continuada, la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, a que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser tratado con corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores, por sus compañeros y sus subordinados. Al descanso necesario y a las vacaciones retribuidas, a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tenemos derecho a la jubilación y a la acción social. Esto es todo muy obvio, pero sí que nos pueden, en una pregunta, nos pueden diferenciar entre derechos individuales y derechos colectivos, que esto sí se ha dado ya preguntas sobre esto. Derechos colectivos, a la libre sindicación, a la actividad sindical, a la huelga, a la negociación colectiva, a la reunión y a disponer de servicios de prevención. Estos son derechos colectivos. Y una pregunta sería, de los siguientes, ¿cuál es un derecho colectivo? O de los siguientes, ¿cuál es un derecho individual? Pues nos ponen 3 de un lado, 1 de otro y a responder la que sea correcta. Daros cuenta que uno no se puede sindicar si no hay un sindicato, y un sindicato lo forma un grupo, es un derecho colectivo. La actividad sindical, la huelga, tú no puedes decir hoy me levanto y hago huelga, no es individual, es colectivo.
La negociación colectiva, su nombre lo dice. La reunión, no te puedes reunir tú solo, te tienes que reunir con gente. Y a disponer de servicios de prevención, que dan servicio a un grupo. Esto es como para que lo relacionemos, ¿vale? La formación continuada, pues tú si quieres, es decir, la formación continuada se la dan a todo el personal, pero bueno, tú eliges, es un derecho tuyo de cada uno. Lo podéis relacionar como queráis, pero hay que diferenciar entre derechos individuales y derechos colectivos. Los deberes: respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico, ejercer la profesión con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables, mantener debidamente actualizados los conocimientos y actitudes, prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades, como consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad. Es decir, si hay, imaginaros, un accidente en cadena en el que están involucrados 100 vehículos y hace falta que el personal que está librando en casa le llamen y veniros que hace falta aquí gente. Pues esto, ¿vale? Esto sería así. Cumplir el régimen de horarios y jornadas, por supuesto. Respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los servicios de salud, mantener la debida reserva y la confidencialidad de la información y documentación, cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, cumplir el régimen sobre incompatibilidades y ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Es un deber que los pacientes te identifiquen por tu nombre y categoría, es un deber que les tienes que facilitar. Si no lo llevas puesto, si te lo preguntan, lo tienes que dar. No te puedes negar a dar tu nombre o tu categoría. Y como decíamos en este mismo tema, en cuanto a la ley de prevención de riesgos, cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo es un deber nuestro, es un derecho que nos den los medios para la seguridad y la salud, pero es un deber nuestro cumplir las normas. Capítulo 4. Adquisición y pérdida de la condición del personal estatutario fijo. ¿Cómo se adquiere la condición de personal estatutario fijo? Superando las pruebas de selección, después con el nombramiento conferido por el órgano competente, y luego después incorporándote al puesto de trabajo. Se tienen que dar 3 condiciones. ¿Vale? Superar las pruebas, primero superar el examen, luego que te nombren y luego ya que empieces a trabajar. Cuando se ha comprobado que cumples los requisitos, porque si te nombran o superan las pruebas pero luego se comprueba que no tienes la titulación, pues no te incorporas. Se tienen que dar esos tres requisitos. ¿Cómo se pierde la condición de personal estatutario fijo? Si uno renuncia voluntariamente, pierde la condición de personal estatutario fijo. Y hay que renunciar 15 días antes de terminar de trabajar. Es decir, yo me quiero ir de mi puesto de trabajo, pero si lo digo hoy tengo que estar otros 15 días trabajando. Que a lo mejor me corresponden vacaciones y tal y me los dan ya y lo que sea, pero estoy realizando un trabajo efectivo. La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento, es decir, si un requisito para ese nombramiento es tener la nacionalidad española, a ver, un español de nacimiento nunca puede perder su nacionalidad. Yo solamente soy española y yo no puedo perder mi nacionalidad, no sería de ningún sitio, ¿no? Eso no se puede. Pero si una persona que viene, por ejemplo, de Cuba, que ha obtenido su nacionalidad española y cuando se ha presentado a una convocatoria de oposición
cumplía todos los requisitos, incluso el de tener la nacionalidad española, aunque tenga una doble nacionalidad, cubana y española, por ejemplo. Si pierde la nacionalidad española, pierde la condición de personal estatutario fijo. Es decir, si tú pierdes un requisito de los que te hacían falta para acceder, pierdes la condición de personal estatutario fijo. La sanción disciplinaria firme de separación del servicio, cuando es firme, si no es firme no, pero cuando es firme, la sanción disciplinaria de separación del servicio supone la pérdida de la condición de personal estatutario. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, y en su caso la especial para el empleo o cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión. Si he cometido una falta muy grave que da lugar a la inhabilitación para el ejercicio de mi profesión o para un cargo público, pierdo la condición de personal estatutario fijo. Cuando hay una jubilación forzosa a los 65 años que se puede prolongar hasta los 70, y esto es importante, la jubilación forzosa no es el tiempo máximo que tú puedes estar trabajando, como solemos decir, cuando nos reenganchamos después de los 65 años, no. Es a los 65 años es la edad de jubilación forzosa y se puede prolongar hasta los 70. O cuando hay una jubilación voluntaria, total o parcial. Si me jubilo a los 61 porque tengo los requisitos, independientemente de la cantidad de pensión que vaya a cobrar y tal, da igual, pero si yo tengo la condición de jubilación, me jubilo, pues pierdo la condición de personal estatutario fijo. Cuando hay una incapacidad permanente total para la profesión o absoluta para cualquier actividad, también. Si tengo la incapacidad para esta profesión, aunque pueda seguir trabajando en otra profesión, pero como para esta soy incapaz, pierdo la condición de personal estatutario fijo. Capítulo 6. Provisión de plazas, selección y promoción interna. Criterios generales de provisión. Principios básicos. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal de los servicios de salud. ¿Cómo se pueden proveer las plazas? Con oposición, con los correspondientes criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, y luego por promoción interna, movilidad del personal por traslados. Ahí es como se pueden proveer las plazas. Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias. Integración del régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus instituciones y centros. Movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Coordinación, cooperación y mutua información entre las administraciones sanitarias públicas. Y participación a través de la negociación en las correspondientes mesas. Convocatorias de selección y requisitos de participación. Condiciones que se tienen que dar para las convocatorias. ¿Vale? Convocatorias de oposición, lo que venimos conociendo por convocatorias de oposición, que son convocatorias de selección. El 5% al menos se reserva para el cupo de discapacidad. El personal estatutario fijo se convocará con carácter periódico con las siguientes garantías, cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de competencia. Y las convocatorias deben incluir el número de plazas que se ofertan, las características del puesto, características de la convocatoria, características del examen, características de las fases que tiene que superar una persona para acceder a este puesto. Los requisitos que debe cumplir una persona para acceder
a estas convocatorias. El plazo de presentación de solicitudes, cuando te dan 20 días naturales, 20 días laborables, 30 días. El plazo. Contenidos de las pruebas, el temario. Los temas que van a entrar, por ejemplo, si es una oposición, un examen tipo test, que se va a regir por el siguiente temario, tema tal, 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 tal. Después va a haber un ejercicio práctico en el que se va a valorar los conocimientos del personal en tal, tal, tal y tal cosa. Pues esos contenidos los tienen que publicitar también. Y el sistema de calificación, qué porcentaje se va a valorar en una prueba y qué porcentaje se va a valorar en otra. Cómo se va a calificar los puntos que vale cada pregunta, por ejemplo, o cada ejercicio, cómo se penalizan los errores y demás. Todo esto tiene que ir dentro de la convocatoria cuando se publica. ¿Qué requisitos se piden? La titulación correspondiente, la nacionalidad, normalmente antes era española, ahora es una nacionalidad europea. Hay que tener 18 años y capacidad funcional, que normalmente nos tiene que hacer nuestro médico, pero no a la hora de inscribirnos, sino a la hora de cuando nos contratan. Cuando ya firmamos nuestro contrato, tenemos que certificar por un certificado médico que tenemos la capacidad funcional para el desarrollo de ese trabajo. Una cosa importantísimo, requisito en el Estatuto Marco son 18 años. En la convocatoria, si veis la convocatoria, siempre, normalmente en las convocatorias nos piden 16 años. Si la convocatoria dice que 16, lo que vale es lo que dice la convocatoria. Mientras que no haya una resolución judicial que diga lo contrario. ¿Vale? Entonces, si nos hacen una pregunta sobre la edad que hay que tener para acceder a un puesto de trabajo como personal estatutario de los servicios de salud según el Estatuto Marco, 18 años. Según la convocatoria, 16. Por eso os digo que estos temas son muy importantes, hay que esforzarse en ellos porque ahí está la diferencia. Esto que os estoy contando de la edad lo saben las personas que se estudian estos temas, que han estudiado el Estatuto Marco y que se fijan al hablar aquí de las convocatorias, de todo lo que debe contener la convocatoria. Deberíais ir, buscar la convocatoria, si no la tenéis, os la junto para que la tengáis a mano, y ver cómo todo esto se describe en la convocatoria, artículo por artículo. El concurso oposición. El sistema de selección de personal estatutario. Hay varios sistemas: concurso oposición, oposición o concurso. Con carácter general, y según dice el Estatuto Marco, con carácter general, el sistema de selección del personal estatutario será por concurso o oposición. Es decir, va a haber una oposición que es un examen y un concurso que es donde se valoran los méritos, la formación y demás. Luego puede haber selección solamente por oposición, que es examen, puede ser práctico, puede ser teórico, pero no se va a valorar ni la experiencia ni la formación. Y también puede haber sistemas de selección por concurso. De hecho, este año que se tienen que convocar esas plazas que llevan siendo ocupadas con interinidades desde antes del 16, desde antes del 17. Bueno, pues una parte de todas esas plazas se van a ocupar solamente por el sistema de concurso. En unas van a hacer concurso-oposición y en otras van a hacer concurso. Y va a ser solamente valorar los méritos. Los baremos de méritos se evalúan a través de la valoración ponderada. Es importante la valoración ponderada.
La composición y funcionamiento de los órganos de selección serán de naturaleza colegiada y actuarán de acuerdo con criterios de objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia. El órgano de selección, el tribunal, actuará con criterios de objetividad, imparcialidad, agilidad y eficacia y es de naturaleza colegiada. El órgano de selección. Ahora del temporal. Se va a regir por los principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad. El periodo de prueba nunca va a ser mayor de 3 meses y tampoco más de la mitad de la duración del nombramiento. Es decir, un contrato temporal de 2 meses tendrá un periodo de prueba como máximo de 1 mes. Si estamos cubriendo una IT, una incapacidad temporal, que nunca se sabe lo que va a durar, a veces, bueno, el contrato tiene un periodo de prueba de 1 mes, por ejemplo, me lo invento, y luego el contrato nos dura 3 semanas, bueno, pues 3 semanas hemos estado de prueba, queda igual, que vamos a cobrar lo mismo. Pero es eso, cuando la temporalidad no está definida, pues te ponen un tanto de tiempo que no debe ser nunca más de 3 meses. Si es un contrato de 2 meses, pues no va a haber un periodo de prueba de más de 1 mes. Sistema de selección por promoción interna. Se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad y por los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición, lo que hemos visto antes. Requisitos: la titulación, estar en servicio activo y llevar como personal fijo, con un nombramiento como personal fijo, al menos 2 años en la categoría de procedencia. Al menos 2 años. Es decir, si yo hoy me hacen el nombramiento como personal estatutario fijo de una categoría y dentro de 5 meses hay una convocatoria y quiero promocionar, no puedo porque llevo 5 meses, no llevo 2 años. Tengo que llevar 2 años. Y siempre nos dice la convocatoria que los requisitos se deben cumplir como mínimo hasta el último día de presentación de solicitudes. Es decir, el último día de presentación de solicitudes es el 20 de agosto, que no, en agosto es inhábil, el 20 de septiembre, y yo los requisitos, aunque presente la documentación hoy para acceder al examen, porque sé que me van a dar una titulación o un requisito lo voy a cumplir, no lo cumplo hoy. Imaginaros que me piden el carnet de conducir, pero no lo tengo todavía. Me examino la semana que viene. Y yo digo, bueno, como creo que voy a aprobar, yo me voy a ir inscribiendo. Aunque yo hoy me inscribo, que no tengo el carnet, no pasa nada, porque como el plazo se termina el 20 de septiembre y yo ya lo voy a tener, cumplo el requisito antes de que se termine el plazo. ¿Vale? Siempre los requisitos se tienen que cumplir tomando como referencia el último día de presentación de solicitudes. Eso también es importante. Capítulo 7. La movilidad del personal. Movilidad por razón de servicio. Personal que se destina a centros o unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en su nombramiento. Esto es cuando a alguien le trasladan de forma temporal a cubrir un servicio 2 meses, fuera de su ámbito. La movilidad voluntaria se da por carácter periódico, hay convocatorias periódicas, preferentemente cada 2 años. Se resolverán mediante el sistema de concurso, es decir, aquí no habrá ningún examen, simplemente se valorarán los méritos, la experiencia profesional, el tiempo trabajado y cursos, formación, etcétera, lo que diga la convocatoria. La movilidad se va a dar a través de una convocatoria pública y siempre atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, aquí somos todos iguales. Se va a valorar los méritos que tengamos. No si uno es más alto, más guapo, más rubio, más simpático o es más amigo mío. No, solamente los méritos.
Los destinos obtenidos mediante sistemas de movilidad voluntaria son irrenunciables. Esto quiere decir que tú hoy decides pedirte un traslado a Albacete, pero de aquí a que se resuelva, como pasan tantos meses, incluso un año, tu vida cambia y resulta que es que ahora tu vida no te permite o no quieres, no te apetece irte a Albacete. No tienes más remedio que irte o pierdes tu plaza fija. Eso es lo que quiere decir que es irrenunciable. Y esto hay que tener mucho cuidado con ello, que esto ha pasado, que las personas pensaban que bueno, yo me lo pido y luego ya, dependiendo de lo que me den o si me lo dan, pues ya veré si lo cojo o no. No, lo que te den lo tienes que coger, porque luego también pides por preferencia, haces un listado de sitios que tú quieres por preferencia. Y si no te toca el que tú más prefieres, el primero o el segundo, y te toca el sexto, que lo has pedido ya un poco por pedir, pero es que ahora ya no te viene bien, pues tienes que cogerlo sin más remedio. Las comisiones de servicio, por necesidades del servicio y cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendido. Es decir, una persona que esto se da mucho, por ejemplo, se presenta a unas elecciones municipales y sale como concejal de su pueblo o de su ciudad. Y claro, tiene pues una dedicación que le absorbe tiempo, va a tener un sueldo y tal, entonces ¿qué hace? Se pide una comisión de servicios por cargo público. Pues y esta persona tenía una plaza fija, pues esta plaza se va a ocupar eh, por comisión de servicio en vez de por interinidad. Le van a dar un contrato a una persona por comisión de servicio y va a estar un año, 2, 3, el tiempo que la persona quiera o esté con su cargo público. Cuando termina con ese cargo, vuelve a su sitio. Quien se encuentre en comisión de servicios tendrá derecho a la reserva de su plaza o puesto de trabajo de origen. Capítulo 8. La carrera profesional. Supondrá el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios. Esto es lo que se daba antes al personal fijo, que bueno, ya no, el que lo tiene concedido lo sigue teniendo, lo sigue cobrando, que al final es un extra en la nómina. Pero ya no se hacen convocatorias de carrera profesional, con lo cual, y esto se hacía a base de cursos, eran méritos, cursos. Capítulo 9. Retribuciones. Criterios generales. Las retribuciones responden a los principios de cualificación técnica y profesional y asegura el mantenimiento de un modelo común en relación con las retribuciones básicas. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción disciplinaria ni afecte al régimen de sus prestaciones sociales. Es decir, todos tenemos derecho a la huelga, pero si estamos en huelga un día, 2 o 3, esos días no los vamos a cobrar. Las vacaciones correspondientes sobre esos días no las vamos a tener. En las pagas extras nos van a quitar la parte proporcional a esos 3 días de huelga, etcétera, etcétera. Se pasan al final el año quitándote retribuciones que se derivan de esos días que no se han trabajado. Pero no es un castigo, es simplemente que tú has hecho huelga, no has ido a trabajar porque no has querido, por tus reivindicaciones, que todos tenemos derecho a ellas, pero también tenemos que asumir las consecuencias de las huelgas. Capítulo 9. Retribuciones. Retribuciones básicas son el sueldo, los trienios, las pagas extraordinarias, que serán 2 al año, en junio y diciembre preferentemente. No obligatoriamente ni siempre. Preferentemente las pagas extraordinarias serán en junio y diciembre y son retribuciones básicas. Cada una será como mínimo una mensualidad del sueldo y los trienios. Y además se añade la 14ª parte del importe anual del complemento de destino. Todos los destinos tienen un complemento.
o todos los que tengan complemento, cuando se publican, los complementos se da en importe anual. Si luego cada nómina, cada mes, se está cobrando una 14ª parte, porque el sueldo es 14 mensualidades. El sueldo anual se divide en 14 mensualidades, 12 meses más 2 pagas. Entonces, estas pagas, el complemento de destino se añade una parte siempre en todos los meses y además también en las pagas extraordinarias. Y luego, las retribuciones básicas y las cuantías del sueldo y los trienios serán iguales en todos los servicios de salud y se determinarán cada año en las correspondientes leyes de presupuestos. No se cobra más en el Servicio de Salud de Madrid o en el Servicio de Salud de Cantabria. Bueno, a lo mejor se puede cobrar más por otro tipo de complementos, pero las retribuciones básicas son las mismas. El sueldo, los trienios, las pagas extraordinarias y el complemento de destino son retribuciones básicas y esas son las mismas en todos los servicios de salud. Luego daros cuenta, quienes estéis trabajando ya en el servicio de salud, que tenemos más complementos y esos son los que pueden variar. Las retribuciones complementarias son fijas o variables, ahí es donde os decía que varían. Se orientan prioritariamente a la motivación del personal, a la incentivación de la actividad y la calidad del servicio, a la dedicación y a la consecución de los objetivos planificados. Podrán ser complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad, complemento de atención continuada y complemento de carrera. Esos complementos son los que pueden ser. El capítulo 10 nos habla del tiempo de trabajo, la jornada de trabajo, los permisos y licencias. Y sobre el tiempo de trabajo y los regímenes de descanso, nos da unos conceptos que nos dice, según el artículo 29 de la Ley General de Sanidad, que centro sanitario es los centros, establecimientos sanitarios, cualesquiera que sea su nivel o categoría, y categoría o titular. Personal, los que siendo personal estatutario prestan servicios en un centro sanitario. Tiempo de trabajo, el periodo en el que el personal permanece en el centro sanitario a disposición del mismo y en ejercicio efectivo de su actividad y funciones. Periodo de localización, el periodo de tiempo en el que el personal se encuentra en situación de disponibilidad. Periodo de descanso es todo periodo de tiempo que no sea tiempo de trabajo. El periodo nocturno tiene una duración mínima de 7 horas, incluirá necesariamente el periodo comprendido entre las 0 y las 5 horas de cada día natural. En ausencia de esta definición, se considerará periodo nocturno el comprendido entre las 23 horas y las 6 horas del día siguiente. Personal nocturno es el que realiza normalmente durante el periodo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su tiempo de trabajo diario. Es decir, si el personal nocturno, por ejemplo, trabaja de 5 de la mañana a 12 de la mañana, no trabaja dentro del horario nocturno, no llega a trabajar 3 horas, con lo cual no se considera personal nocturno. Es el que como mínimo realice 3 horas de su turno de trabajo diario de todos los días dentro del horario nocturno. El trabajo por turnos es el que puede ser de tipo continuo o discontinuo. Turnos continuos es turno de mañana o turnos de tarde, y discontinuo es turno de mañana y luego también, es decir, unas horas por la mañana, descanso y otras horas por la tarde. Y el personal por turnos es el personal cuyo horario de trabajo se ajusta a un régimen de trabajo por turnos. Esto puede ser, por ejemplo, de pregunta, la diferencia entre un trabajo por turnos o el personal por turnos. ¿Ver la diferencia? El trabajo por turnos puede ser continuo o discontinuo. El trabajo y el personal que trabaja por turnos es el que su horario trabaja en un régimen de turnos, mañana y tarde o mañana, tarde y noche, o mañanas y noches, que es la jornada continua pero cada día en un turno.
En cuanto a la jornada ordinaria de trabajo, la duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada ordinaria será de 48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo. Es decir, si sumamos todas las horas en 6 meses, todas las horas que hemos trabajado en 6 meses, nunca nos puede salir que hemos trabajado más de 48 horas cada semana, como media. Sí que una semana a lo mejor podemos trabajar 60 horas, pero tenemos que compensarlo trabajando menos otras semanas para que en cómputo semestral no se trabaje más de 48 horas semanales. La jornada complementaria no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento establecido para las horas extraordinarias. El régimen de jornada especial. Podrá superarse la duración máxima conjunta de la jornada ordinaria y la jornada complementaria cuando el personal manifieste por escrito, individualizada y libremente su consentimiento en ello. Se puede superar la duración máxima conjunta de la jornada ordinaria y la jornada complementaria cuando el personal esté de acuerdo por escrito, cada uno personalmente. No nos lo pueden imponer. Con un límite máximo de 150 horas al año. En cuanto a la pausa en el trabajo, que tendrá la consideración de trabajo efectivo. No nos van a descontar el tiempo de descanso de las horas diarias. La jornada de más de 6 horas continuadas debe tener un descanso no inferior a 15 minutos, es decir, nunca menos de 15 minutos en una jornada de más de 6 horas. En la jornada y descanso diarios, la jornada ordinaria no va a superar las 12 horas. Siempre se pueden establecer jornadas de hasta 24 horas para algunos servicios especiales, unidades sanitarias, el 112, los bomberos, las guardias de los médicos. Son servicios, digamos, vamos a poner entre comillas especiales, que tienen jornadas más largas. El periodo mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el término de una jornada y el comienzo de la siguiente. Es decir, legalmente no podríamos hacer tarde y después mañana porque es un periodo de 10 horas. No cumplimos 12 horas de descanso. Si quieren, ante la ley, nos lo pueden prohibir. El descanso semanal. Un periodo mínimo de descanso ininterrumpido con una duración media de 24 horas semanales, una duración media de 24 horas semanales y se incrementará con el mínimo de descanso diario, es decir, sin contar las 12 horas que tienen que pasar entre un turno y otro, debemos tener un descanso ininterrumpido de 24 horas semanales. Las vacaciones anuales no serán menos de 30 días naturales o el tiempo proporcional. Si el contrato ha durado menos, se hace el tiempo proporcional. Solamente no se darán vacaciones y se pagará en días en caso de que finalice la prestación del servicio, finalice el contrato y no se haya podido disfrutar esas vacaciones. La jornada de trabajo a tiempo parcial. Las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias determinarán la limitación máxima de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada completa, con el límite máximo del 75% de la jornada ordinaria, es decir, una persona no se puede reducir un 80% de la jornada, es como máximo reducir el 75% y trabajar un 25%. En cómputo anual, o el que proporcionalmente corresponda si se trata de un nombramiento temporal o de menor duración. En cómputo anual, es decir, yo me puedo reducir la jornada y estar un mes, por ejemplo, sin ir a trabajar. Y en cómputo anual se tiene que respetar ese máximo del 75%. El régimen de fiestas y permisos que se establezca en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas. Esto cada comunidad define sus fiestas.
Los permisos y licencias, incluida la licencia por riesgo durante el embarazo. Los permisos retribuidos o con retribución parcial con motivo de la realización de estudios o para la asistencia a cursos de formación o especialización que tengan relación directa con las funciones de los servicios sanitarios e interés relevante para el servicio de salud. Es decir, si yo voy a hacer un curso de formación que tiene relevancia para mi puesto de trabajo, pues ese tiempo va a constar, como me tienen que dar ese tiempo, si yo coincide con mi jornada laboral, me lo tienen que facilitar. Igual que si voy a hacer un examen, por ejemplo, porque estoy estudiando, al mismo tiempo que trabajo, estoy estudiando unos estudios oficiales, una carrera, un grado medio, un grado superior, cualquier tipo de estudio oficial, y tengo exámenes finales. Entonces me tienen que facilitar ese tiempo, igual que cuando vamos al examen de la oposición, nos lo tienen que facilitar. El incumplimiento de dicho compromiso implica la devolución por el interesado de la parte proporcional que resulte procedente de las retribuciones percibidas durante el permiso. Es decir, a mí me dan el permiso, pero yo luego no justifico que he ido a ese examen o a ese curso, porque luego eso hay que justificarlo. Me van a, como cuando he hecho huelga, que luego me van quitando parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de paga extra, etcétera, etcétera, pues igual pasaría con esto. Si yo no lo justifico, me van a quitar toda la parte proporcional que resulta procedente de estas retribuciones percibidas sin deber. Capítulo 11. Situaciones del personal estatutario. Tenemos situaciones generales, que son el servicio activo, servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, excedencia por servicios en el sector público, excedencia voluntaria y suspensión de funciones. Tenemos el servicio activo, cuando preste los servicios correspondientes a su nombramiento como tal o cuando desempeñe funciones de gestión clínica. Goza de todos los derechos y queda sometido a todos los deberes inherentes a su condición. Quienes estén en comisión de servicios están en servicio activo. Quienes disfruten de vacaciones o permisos o se encuentran en situación de incapacidad temporal están en servicio activo. Así como quienes reciban el encargo temporal de desempeñar funciones correspondientes a otro nombramiento también están en servicio activo. Se mantendrán en servicio activo quienes sean declarados en suspensión provisional de funciones. Los servicios especiales son cuando accede a una plaza de formación sanitaria especializada, es decir, un médico residente está en una plaza de formación sanitaria especializada. Mediante residencia o a puesto directivo tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera en su caso, al percibo de trienios y a la reserva de la plaza de origen. Por ejemplo, una enfermera que está trabajando pero estudia su especialidad de matrona y tiene que hacer unas prácticas. Pues mientras que hace esas prácticas tiene derecho a la reserva de su puesto de enfermera de origen. Le va a contar ese tiempo de prácticas como antigüedad para la carrera profesional, para los trienios, para todos los derechos. El personal estatutario que sea autorizado por periodos superiores a 6 meses para prestar servicios o colaborar con organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas de cooperación o para cumplir misiones en programas de cooperación internacional, nacional o internacional, tendrán derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y a la reserva de la plaza de origen. Y luego los servicios bajo otro régimen jurídico tendrán derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad. Los servicios de gestión clínica. Este personal tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad, así como a la reserva de su plaza de origen. De gestión clínica puede ser, por ejemplo, los supervisores de enfermería. Es un servicio de gestión. A la excedencia por prestar servicios en el sector público, cuando presten servicios en otra categoría de personal estatutario, como funcionario o como personal laboral. Por ejemplo, una persona que tiene su plaza en el SESCAM, pero al mismo tiempo aprueba una plaza en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pide una excedencia por prestar servicios en el sector público. Y tiene derecho a todos los derechos que se van generando por el nombramiento primero en el SESCAM que tuvo, es decir, los trienios, la antigüedad y demás. Cuando presten servicios en organismos públicos,
El tiempo de permanencia en esta situación le será reconocido a efectos de trienios y carrera profesional, lo que os decía. Cuando estamos en excedencia voluntaria por interés particular, se debe haber prestado servicios 5 años inmediatamente anteriores ininterrumpidamente, no puede haber un día entre contrato y contrato porque entonces no vale, y con una duración mínima de 2 años. La excedencia voluntaria por agrupación familiar cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando plaza con carácter fijo como personal del Sistema Nacional de Salud. Es decir, si yo tengo mi plaza fija, hay que tener plaza fija en Toledo, y mi marido o mujer le coge una plaza fija en Cuenca, uno de los dos puede pedir la excedencia voluntaria por agrupación familiar. La suspensión de funciones en firme determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 6 meses, y esto puede ser pregunta de examen. Nos pueden preguntar los tiempos. ¿Cuándo determina la pérdida del puesto de trabajo una suspensión de funciones en firme? Cuando exceda de 6 meses. Por sentencia dictada en causa criminal, en virtud de sanción disciplinaria no más de 6 años, no podrá prestar servicios en ninguna administración pública durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. En ninguna administración. El régimen disciplinario responderá a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad, y su procedimiento a los principios de inmediatez, economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías correspondientes. Esto no lo suelen preguntar mucho, pero bueno, se puede preguntar, sobre todo lo de los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad. La potestad disciplinaria corresponde al servicio de salud. ¿A quién corresponde la potestad disciplinaria? Del personal estatutario de los servicios de salud, o según el Estatuto Marco. Al servicio de salud, ni a la consejería, ni al juzgado, ni al tribunal, nada, al servicio de salud. Las clases y prescripción de las faltas las vemos ahora al final. Tenemos un documento aparte que os va a ser muy útil para estudiar las clases de faltas. Las prescripción las vamos a ver ahora. Sanciones que se pueden dar por faltas muy graves. Las faltas muy graves prescriben a los 4 años y puede dar lugar a separación del servicio durante 6 años, a traslado forzoso con cambio de localidad un máximo de 4 años y suspensión de funciones entre 2 y 6 años. Las faltas graves prescriben a los 2 años y pueden dar lugar a un traslado forzoso a otra institución o centro, pero sin cambio de localidad, siempre que haya un centro dentro de la misma localidad. Y por faltas leves, que prescriben a los 6 meses, un apercibimiento, una llamada de atención. El procedimiento disciplinario se rige por los principios de celeridad, inmediatez y economía procesal. El personal que sea, digamos, denunciado, juzgado por un procedimiento disciplinario, o que sea sometido, el personal que sea sometido a un procedimiento disciplinario tiene derecho a la presunción de inocencia, a ser notificado del nombramiento de instructor y en su caso secretario, así como a recusar de los mismos. Recusar quiere decir que cuando a ti te acusan de algo y esto entra en procedimiento, este instructor o este secretario, si los conoces y tienes conocimiento de que pueden ser parte interesada en, la parte contraria, que sean amigos, familiares, que hayan trabajado juntos, etcétera, ¿no? Que puedan tener algún favoritismo con la otra parte, puedes recusar, ¿vale? Que te los cambien, que nombren a otro instructor o a otro secretario. Ahí tienes derecho a ser notificado de los hechos imputados, es decir, de lo que se te acusa, de la infracción que constituya, qué tipo de infracción puede constituir, de las sanciones que se puedan imponer y también de la resolución sancionadora.
Tienes derecho a formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento, a proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos, a ser asesorado y asistido por los representantes sindicales y a actuar asistido del letrado. Capítulo 13. Incompatibilidades. Es compatible la percepción de pensión de jubilación parcial con la retribución derivada de una actividad a tiempo parcial. Es decir, hay personas que cuando les quedan pocos años para jubilarse, se hacen como una prejubilación parcial. Y es que trabajan medio año sí, medio no, y cobran medio sueldo de la media jornada que trabajan y otro medio de la jubilación. Capítulo 14. Representación, participación y negociación colectiva. En cada servicio de salud se constituirá una mesa sectorial de negociación, en la que estarán presentes los representantes de la correspondiente administración pública o servicio de salud y las organizaciones sindicales más representativas en el nivel estatal y de la comunidad autónoma, así como las que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para delegados y juntas de personal en el servicio de salud. Deberán ser objeto de negociación las siguientes materias: las retribuciones del personal, planes y fondos de formación, planes de acción social, la selección del personal, la provisión de plazas, la oferta de empleo, la regulación de los horarios de trabajo, de la jornada laboral, del régimen de descansos, el régimen de permisos y licencias, los planes de ordenación de recursos humanos, los sistemas de carrera profesional, las materias relativas a la prevención de riesgos laborales, las propuestas sobre la aplicación de los derechos sindicales y de participación, y en general cuantas materias afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones del personal estatutario y sus organizaciones sindicales con la administración pública o el servicio de salud. Y con esto terminamos lo que es esta parte. Vamos a ver las faltas, la clasificación de las faltas, para que lo tengáis de una forma visual y muy práctica. Las faltas se dividen en faltas leves, graves y muy graves. He decidido dejar esto para el final porque merece su explicación. Vamos a verlo desde lejos. ¿Veis la columna de la derecha, que son las faltas leves? Que tenemos 6 tipos de faltas leves. Graves tenemos algunas más, 10. Y muy graves tenemos bastantes más. Ahora vamos a ver la relación entre unas y otras. Las faltas leves. Lo he puesto en colores y todo tiene su explicación. Las faltas leves se relacionan todas con alguna falta grave y a su vez con otra muy grave. Por eso lo he puesto en color para que lo veáis a simple vista la relación de unas con otras. Por ejemplo, vamos a ver esta segunda. Como falta leve es la falta de asistencia injustificada cuando no constituya falta grave o muy grave. Bueno, pues esta se ve claramente que es leve. Sobre esta quizá no nos pregunten. Esto es grave cuando la falta injustificada de asistencia durante más de 3 días continuados, aquí ya vemos la diferencia, esto es una falta leve es una falta de asistencia, falta grave durante más de 3 días continuados o la acumulación de 5 faltas en 2 meses computados desde la primera falta, o cuando no constituye una falta muy grave. ¿Y cuándo constituye una falta muy grave? Cuando la falta de asistencia es durante más de 5 días continuados o acumulación de 7 en 2 meses sin autorización ni causa justificada. ¿Veis la diferencia? La diferencia o la relación entre unas y otras. Por ejemplo, una falta leve sería el descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no afecte a los servicios de salud, administración o usuarios. Es decir, un descuido o negligencia que no afecta a nadie. Bueno, leve. El incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios cuando no constituya falta muy grave. En la falta leve hablamos de descuido o negligencia. En falta grave hablamos de incumplimiento de las funciones o de las normas.
Y en la falta muy grave cuando dice el notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios, es decir, algo que ya se nota y que afecta. Y cuando dice la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus funciones, que viene a ser parecido. Notorio. Notorio lo dice la palabra notorio cuando es una falta muy grave. Entonces, podemos quedarnos con eso, ¿vale? Faltas leves, descuido, negligencia, es grave cuando dice incumplimiento y muy grave cuando dice notorio, cuando es algo que ya se nota, que salta a la vista, que ya no se puede pasar por alto. Es esto a lo que me refiero cuando os digo que estas faltas tienen una relación unas con otras y que las podemos estudiar de forma que nos quedemos con esas palabras que diferencian el significado de una falta y otra. Por ejemplo, la incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios sería una falta leve. Ser una persona incorrecta. Bueno, hay personas que, bueno, pues yo que sé, vamos a hablar de falta de educación o de corrección. Bueno, la incorrección. Luego, cuando ya pasamos a una falta de obediencia que debemos a los superiores, ya hablamos de falta grave, falta de obediencia. Ya no es ser incorrecto, que le digas, colega, a tu jefe. No, eso es una incorrección, una falta leve. La falta de obediencia cuando tu jefe te dice hay que hacer esto y tú pasas olímpicamente es una falta grave. Estés o no estés de acuerdo con lo que hay que hacer. Es la obediencia que se debe a los superiores, sin más. Y ahora ya cuando es desobediencia notoria y manifiesta, o sea, ya es, pues no lo hago porque no me da la gana, me da igual cómo te pongas, es que ni me escondo. Desobediencia notoria y manifiesta a las órdenes o instrucciones de un superior directo, mediato o inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus funciones, salvo que constituya una infracción manifiesta y clara, terminante de un concepto de una ley o de otra disposición de carácter general. Cuando ya hablamos de una infracción manifiesta de una ley, ya hablamos de temas legales, ¿vale? No de faltas. Por eso dice, salvo que constituya una infracción manifiesta de una ley, ya hablamos de niveles superiores, ya no de faltas muy graves, sino ya de niveles superiores. Pero falta muy grave cuando dice desobediencia notoria y manifiesta. Falta grave, falta de obediencia. Y falta leve, incorrección. Estas faltas, la forma que yo entiendo mejor de estudiar sería esta. Hay faltas que no se relacionan con ninguna leve, como por ejemplo estas, que sí, entre la grave y la muy grave tienen relación, pero no se corresponden con ninguna leve. Por ejemplo, la aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud, es decir, que yo cobre algo a los pacientes cuando yo ya tengo mi sueldo y tal, pues eso es una falta grave. Y además ya no es que cobre, sino que me den dinero y yo lo coja, es una falta grave. Y si ya además ya no es que me lo den, sino que yo lo exijo a los pacientes, les exijo alguna contraprestación o alguna compensación por los servicios que presto, es una falta muy grave. Es decir, que ellos me lo den y yo lo coja es grave, pero si ya yo lo exijo es muy grave. Luego, otra cosita más para diferenciar las muy graves, por ejemplo, es que tenemos, de las más numerosas son las muy graves. Y hay una serie de faltas muy graves que no se relacionan con graves ni leves porque son las faltas que vulneran los derechos fundamentales de la Constitución. Si es una falta que vulnera los derechos fundamentales de la Constitución, es una falta muy grave. Y ya incluso se debería o se podría reclamar por procesos legales, ¿vale? Ya a lo jurídico. Entonces, los que vulneran los derechos fundamentales, las faltas que vulneran los derechos fundamentales,
son faltas muy graves. Y el resto de faltas pues tienen su relación unas con otras y las podemos diferenciar. ¿Vale? Las leéis tranquilamente, os señaláis, os subrayáis las palabras que diferencian una de otra y ya está. Y esa sería una forma de estudiar las faltas. Porque si no, si te lees por un lado las leves, por otro lado las graves, por otro lado las muy graves, parece que son, dices, pero luego vale, me las van a poner, pero ¿cómo diferencio yo? Mm, em, son parecidas, pero ¿cómo las diferencio yo luego? Pues esta es la forma de diferenciarlas y así puestas en una tabla que las vemos y las podemos señalar las palabritas que las diferencian, ¿vale? Y ya está. Con esto terminamos el tema 4. Un tema espesito que se las trae. Con la clase yo creo que está bastante resumido. No necesitáis meteros mucho en faena con el Estatuto Marco. Bueno, mucho en faena sí porque tiene mucha materia, pero me refiero a lo que es el Estatuto Marco literal. Lo tenéis bastante resumido en la clase. Y nada, cualquier cosa, decirme, tenéis un test de 70 preguntas de este tema, que es está bastante completo. Y luego, pues sobre el Estatuto Marco, pues en internet igual encontráis muchísimos test. Así que nada, esto es tiempo, dedicarle tiempo. Ya lo sabéis, estamos en las últimas, así que todo lo que no hemos hecho hasta ahora hay que hacerlo. Dedicarle tiempo, quitaros tiempo de lo que sea, de dormir, no sé, cada uno puede hacerlo como pueda, pero hay que esforzarse, ¿vale? Y hay que sacrificar un poquito algunas cosas. Así que nada, ánimo y nos vemos. Aquí estamos para lo que necesitéis. Un saludo.